corriente va de abajo hacia arriba, entre emisor y base tendríamos más, menos. Entonces, como podemos observar, al terminal tipo P, al material tipo P se va a aplicar un potencial positivo y al material tipo N un potencial negativo. Entonces, se cumple esa condición, juntura de emisor polarizada en directo, juntura de entrada. Y para la juntura de salida, para observar la caída, la polaridad del voltaje de la juntura de salida, que sería la juntura de colector, seguimos un procedimiento similar, decimos del polo positivo en la otra malla, va a salir la corriente y va a volver así, ¿no? Si existiera corriente. Generando caídas de tensión, esa fuente va a generar aquí una caída de tensión positivo, negativo el colector, y aquí más, menos, ¿no? Entonces, como pueden observar para la juntura de salida, es positivo el material tipo N y negativo el material tipo P. Entonces se cumple que la juntura de salida está polarizada en inverso. Esto para un transistor de este tipo, NPN. Pero ¿qué pasa si el transistor es PNP? Tiene que cumplirse esas dos condiciones. Juntura de entrada polarizada en directa y juntura de salida polarizada en inversa. Por lo tanto, para que se cumpla esto, vamos a observar que vamos a invertir las polaridades de las fuentes de tensión. Observen, se han cambiado, ¿no?, las polaridades, ¿no?, de las fuentes de tensión. Ahora, las denominaciones de los elementos de circuito, a este resistor se le denomina RE porque está conectado al emisor, a este resistor RC porque está conectado al colector. Por eso nada más, ¿ya? Y a esta fuente de tensión le voy a denominar BEE porque va a aplicar un voltaje al emisor, ¿no? Y a esta BCC porque va a aplicar un voltaje al colector. Por si acaso, por si alguien tiene alguna duda, ¿no?, con relación a las denominaciones. Acá tenemos los mismos elementos, RC, RE, BEE y BCC. Y vamos a observar ahora que se cumpla la condición de juntura de entrada polarizada en inversa y juntura de salida en directa. A ver, veremos. Para la primera malla, entonces, si existiera corriente, la corriente debe de circular en sentido antihorario, ¿no? Este sentido. Sale del polo positivo y vuelve al polo negativo, generando caídas de tensión más, menos, aquí en el resistor más, menos, ¿no? Y como pueden observar, al terminal N se aplica al terminal P se aplica un potencial positivo y al terminal N, al material tipo P se aplica un potencial positivo y al material tipo N un potencial negativo. Por lo tanto, va a estar polarizado en directo. Se cumple la primera condición. Ahora, observaremos qué sucede con la juntura de salida. Para la juntura de salida, decimos, esta fuente de tensión va a generar una circulación de corriente en este sentido, en sentido antihorario también, generando caídas de tensión más menos y acá más menos. Y como se puede observar, un potencial positivo se aplica al material tipo N y un potencial negativo al material tipo P. Entonces se cumple esta segunda condición, juntura de salida polarizada en inverso. Entonces podemos indicar que se cumplen las condiciones que acá indicamos, ¿no? Esas condiciones que debe cumplirse siempre, ¿no?, esa condición. Tal vez alguien tiene alguna consulta acá. ¿Por qué he hecho este análisis? Para poder justificar por qué utilizo en un caso fuentes de tensión que tienen una polaridad y en el otro otra polaridad. Ustedes ya con este análisis deberían ser capaces de determinar cuáles tienen que ser las polaridades de los voltajes aplicados, ¿no?, a mis transistores. Para analizar el sentido de corriente voy a utilizar, las corrientes que circulan en los terminales de mis transistores. Voy a utilizar estos esquemas, pero voy a además
voy a utilizar la simbología en mis elementos de circuito. Por lo tanto, acá voy a duplicar. Por acá me lo voy a representar así. Entonces, voy a borrar, voy a volver a repetir este análisis con fines didácticos. Son los mismos circuitos para los dos transistores. Solo que en el lugar donde están los transistores voy a reemplazar por su simbología. Aquí también. Entonces, ¿recuerdan la simbología de los transistores bipolares? Para el transistor NPN se tiene esta simbología. Y ya no necesitamos flechita. Y además necesitamos, se reduzca, creo. Entonces, esta sería la simbología. Acá también. Entonces, además las flechitas tenía que indicar, se marcaba el emisor, indicando el sentido del material PAN. Entonces acá esta flechita. Y para el material tipo NPN, para el transistor NPN, el sentido de la flechita nuevamente indica del material P hacia el N, ¿no? Esa transición. Entonces esa sería la simbología y la representación circuital ahora, utilizando ya los símbolos de los transistores PNP y NPN. Acá podemos verificar nuevamente el sentido de polarización directa y polarización inversa de la juntura de entrada y juntura de salida. Para el primer transistor, vamos a realizar el análisis. Si existiera circulación de corriente, va a circular en este sentido la corriente, generando caídas de tensión más menos y más menos en la juntura emisor-base. Aquí tienen que observar que esa flechita indica el sentido de polarización directa cuando es positivo este terminal y negativo este. Entonces, la juntura de entrada está polarizada en directo, como pueden observar. Para la juntura para la malla de salida, nuevamente si existe circulación de corriente, circularía así, en sentido horario, y las caídas de tensión serían más, menos, más, menos. Entonces, juntura de salida va a estar polarizado en inverso. Ahora, además vamos a indicar los sentidos de corriente. Voy a permitir el acceso a uno de sus compañeros. La corriente en el terminal de emisor va a tener este sentido. Voy a anotar acá. Esta va a ser la corriente de emisor y de emisor. En el colector vamos a tener este sentido de corriente y de colector. Y en la base, este va a ser el sentido de la corriente de base y de base. Si consideráramos como un nodo el terminal el transistor, algunos autores le ponen incluso un círculo para representarlo como un nodo, así. Voy a acomodar esta mi gráfica. Antiguamente se colocaba así, ¿no? Un simbolito. Tal vez el grosor puedo, también voy a intentar aumentar, no se nota ahí. No puedo, entonces le voy a quitar y voy a aumentar mi grosor un poquito. Así.
si le ponen un círculo, ¿no? Si observamos, lo que quiero que observen es lo siguiente. En este nodo, que sería esta bolita, ese nodo que representa el transistor, entra I de emisor y salen dos corrientes, I de colector e I de base. Entonces aquí se debe cumplir, ¿no? Que I de emisor es igual a I de colector más I de base, por nuestras leyes de circuito. Posteriormente vamos a observar ese análisis, ¿no? Entonces, esos serían los sentidos de corriente. Si nomás anotamos, y si ustedes desean, podemos anotar las denominaciones de los voltajes, y vamos a tener voltaje emisor base, voltaje emisor colector, y aquí voltaje colector, perdón, base colector. Aquí más menos. Ya tenemos la asignación de voltajes en los terminales y los sentidos de las corrientes. Vamos a repetir el mismo procedimiento para el transistor NP. A ver, para que tal vez se quede más claro estos conceptos que estamos citando. Primero veremos las caídas de tensión. En la malla de entrada, si existe corriente, circularía en sentido antihorario, generando caídas de tensión más menos voltaje base emisor, sería el voltaje, y más menos voltaje en RE. La malla de salida va a generar circulación de corriente si existiera en sentido antihorario también, generando caídas de tensión en RC y más menos voltaje colector base. Y acá tendríamos más menos con esta polaridad voltaje colector emisor. Y los sentidos de las corrientes voy a utilizar color verde. Para ese transistor van a ser, aquí vamos a tener I de colector con ese sentido, I de base con ese sentido, y este sentido va a ser el sentido de I de emisor. Acá nuevamente, si el transistor es un nodo, I de emisor es la suma de I de colector más I de base. Pero ese estudio vamos a realizarlo posteriormente, ¿ya? Entonces ahí tendríamos las asignaciones de los sentidos de corriente y sentidos de voltaje. ¿Qué quiero observar acá? Quiero que observen el siguiente detalle. Para los transistores, a ver, los separaré. No, esta parte no. Esto me lo voy a llevar una parte de abajo, ya que tenemos espacio. Si observan esos transistores, primero los sentidos de corriente, si I de emisor ingresa en el terminal de emisor, para el transistor NPN la corriente de emisor sale. La corriente de colector para el transistor PNP sale, pero para el transistor NPN ingresa. Para la corriente de base sale del terminal de base para el transistor PNP, pero para el transistor NPN ingresa. ¿A qué se debe esto? El cambio de los sentidos de corriente debido al cambio de las polaridades de las fuentes de tensión. En un caso tenía un sentido y en el otro sentido. Por lo tanto, las corrientes tienen que tener también sentido opuesto, ¿no? Además, también debido al cambio de los sentidos de corriente, las polaridades de los voltajes cambian. Por ejemplo, aquí tenemos esta polaridad de caída de tensión, más el emisor, negativo la base, y acá tenemos la polaridad ha cambiado, ¿no? Voltaje base emisor es igual a, la base es positivo y el emisor es negativo. Igual para el voltaje colector emisor y voltaje emisor colector. Las polaridades de caídas de tensión tienen signos opuestos para el transistor PNP comparado con el NPN. Esos aspectos tenemos que observar. Bueno, esa sería la polaridad de las fuentes de tensión que debemos colocar para que la juntura de entrada esté polarizada en directa y la juntura de salida en inversa.
y esos serían los sentidos de corriente según nuestras leyes de circuitos iniciales, ¿no? Y las caídas de tensión. A continuación vamos a estudiar el efecto transistor para observar cómo se genera la circulación de corriente dentro del material semiconductor. Voy a dejarles con esta imagen por un minuto para que ustedes realicen preguntas y tomen apuntes de algunos temas, algunos puntos, algún concepto que ustedes crean importante, ¿no? Ya no tengan sus cuadernos. Preguntas. No hay preguntas. Esperemos que esa parte inicial se entienda, lo que hemos querido mostrar. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, muchas gracias. Sí, Todavía es introducción, no se preocupen, ¿no? Si algunas cosas se les está yendo, vamos a ir hablando de esos temas a continuación, durante toda la clase del día de hoy. El objeto de estudio de esta página es estudiar el efecto transistor, cómo se produce la conducción de corriente dentro de mi transistor. Entonces, para ello vamos a considerar un transistor PNP. Un estudio similar se puede realizar con el transistor NPN. Yo les recomiendo que ese estudio lo realicen ustedes después de la clase. A ver, vean todo el fenómeno que vamos a observar, pero para el transistor NPN, ¿ya? Donde seguramente los sentidos de las corrientes se van a invertir, las polaridades de los voltajes a considerar también tienen que invertirlos, ¿no? Entonces, con esas premisas decimos, ¿recuerdan? Nuestro transistor estaba construido de esta manera, ¿no? El transistor NPN está construido por un material tipo P unido al terminal de emisor, el material tipo N unido al terminal de base y un material tipo P que va a estar unido al terminal de colector. Entonces, ahí tenemos la forma constructiva. Además, he considerado los portadores mayoritarios y minoritarios en cada material. Por ejemplo, aquí en el colector debe existir más portadores mayoritarios tipo huecos, ¿no? A los cuales le hemos asignado carga positiva. No solo 3, ¿no? Pero con fines didácticos yo solo voy a considerar 3, ¿ya? Y algunos portadores minoritarios, aquí 1. Entonces ahí tenemos el material tipo P con sus portadores mayoritarios y portadores minoritarios. En el centro tenemos el material tipo N, donde también hemos considerado sus portadores mayoritarios negativos y algunos portadores minoritarios tipo hueco, ¿no? Y en el punto de unión de estos dos materiales siempre se va a generar una región de transición, ¿no? Debido al proceso de recombinación. Hemos mostrado cuando se construye, cuando se estudió el funcionamiento del transistor del diodo de unión, hemos mostrado cómo se genera esta región de transición por el proceso de recombinación. Bueno, hasta ahí todo normal. Ahora, acá tenemos el material que está unido al terminal de emisor, un material tipo P, el cual hemos indicado que tiene más impurezas que los otros dos materiales, ¿no? Y por eso lo hemos representado acá este material con, en mi gráfica, con 6 portadores mayoritarios y un portador minoritario. Aquí solo tenemos 3. Tiene más impurezas, ¿no?, que el otro material tipo P. Esa es la diferencia entre el emisor y el colector. Debido a que tiene estos portadores mayoritarios en mayor cantidad, va a emitir estos portadores, como vamos a ver a continuación. De ahí su nombre, ¿no? Emisor de portadores.
Ustedes tienen que relacionar ese concepto. Y acá está la juntura de entrada y la juntura de salida. La juntura de emisor, donde se generaría esta región de transición, y la juntura de colector, donde se genera esta región de transición. Por si acaso, para el estudio de los semiconductores, en la materia y en otras materias del área de electrónica, es importante estudiar la variación de estas regiones de transición. Por ejemplo, en el diodo de unión, ¿recuerdan? En polarización directa, para el diodo de unión, L tiende a 0, ¿no? Y en polarización inversa, esto era en polarización directa, y en polarización inversa, recuerdan, L es mayor que L1, ¿no? L crece, siendo L1 la región inicial, ¿no? Entonces, en un caso disminuye la longitud de la región de transición y en el otro aumenta. Cuando aumenta en polarización inversa, ya como hay mucha separación entre los materiales, no se genera circulación de corriente. Pero eso para el diodo de unión. Siempre van a estar ustedes estudiando las variaciones de las regiones de transición, incluso para los SCRs, los TRIACs, los transistores IGBT, que van a estudiar en otras materias, ¿no? Entonces, y ahora también vamos a estudiar la variación de las regiones de transición. Con esta premisa de la forma constructiva, vamos a continuación hacer cumplir lo que hemos indicado hace un momento. Hemos dicho que la juntura de entrada debe estar polarizada en directa y la juntura de salida debe estar polarizada en inversa. Vamos a hacer cumplir esas condiciones para que funcione el transistor. Pero vamos a partir, en este caso, primero analizando la juntura de salida, con fines didácticos. La juntura de salida polarizada en inversa. ¿Qué sucederá si la juntura de salida está polarizada en inversa? A ver, veremos qué fenómeno va a ocurrir. Entonces, para ese transistor, como hemos observado hace un momento, tenemos que conectar una fuente de tensión con esta polaridad, ¿no? Y esta fuente de tensión para nuestro análisis va a ser variable, ¿ya? BCC variable, y esta resistencia es RC, ¿no? Y el subíndice le aumentaremos. Entonces, con una fuente de tensión con esta polaridad, generamos hemos indicado que vamos a polarizar inversamente la juntura de colector. A ver, observaremos qué es lo que ocurre. Supuestamente, si existe circulación de corriente, si existiera, recuerdan que hemos estado suponiendo en todos los casos, entonces la corriente circularía en sentido horario, siempre saliendo del polo positivo y volviendo al polo negativo, generando estas caídas de tensión, más en la base y negativo en el colector. Si tenemos esas polaridades de voltajes aplicados entre base y colector, ¿qué tipo de fuerza eléctrica se va a ejercer sobre los portadores mayoritarios inicialmente? Cargas opuestas se atraen, ¿no? Entonces, la fuerza que va a ejercer inicialmente en el terminal de colector acá, tenemos un polo negativo y un polo positivo, va a existir una fuerza eléctrica, ¿no? Una fuerza eléctrica que va a atraer a los portadores mayoritarios tipo P hacia el hacia el terminal de colector, y se lo va a traer, ¿no? Esa posición. A este material tipo N lo va a tratar de alejar de la región de transición, ¿no? Así más o menos, ahí lo vamos a ubicar. ¿Qué va a ocurrir cómo va a variar la longitud de la región de transición? Entonces va a aumentar, ¿no? Entonces la longitud de la región de transición va a crecer un poco, ¿sí? Aquí le voy a denominar a esta longitud L1, y de tal forma que L1 va a ser mayor que L. Ha aumentado la longitud de la región de transición. Entonces, debido a los portadores mayoritarios, no va a existir circulación de corriente. Solo con fines didácticos, esto me lo voy a llevar aquí arriba, ¿ya? ¿Por qué?
porque a continuación voy a considerar qué es lo que sucede con los portadores minoritarios. ¿Recuerdan los portadores minoritarios en una juntura PN para el diodo de unión? ¿Qué sucedía cuando estaba polarizado en inversa esa región? Podían moverse libremente, ¿no ve? En la región de transición y se generaba corriente debido a estos portadores minoritarios. Entonces, lo mismo, ¿no? Si quieren, hacemos un análisis y decimos, este portador minoritario que tiene carga positiva en el material tipo N, como acá hay un potencial negativo, sobre este se va a ejercer una fuerza de repulsión, ¿no? Alejándolo, ¿no? Entonces se va a acercar este portador minoritario a la región de transición. Para el portador minoritario del material tipo P, de igual manera, este potencial negativo, va a ejercer una fuerza de repulsión, ¿no? Acercándolo hacia la región de transición. Entonces, acá, estos portadores van a cruzar la región de transición con una velocidad tangencial, generando una corriente, ¿no? Y esa corriente va a ser debido a los portadores minoritarios. Entonces va a existir una corriente para este transistor y el sentido de la corriente, recuerden, siempre es el sentido del movimiento de las cargas positivas, por convención, ¿no? En nuestros circuitos. Entonces va de base hacia colector. Entonces vamos a tener acá en colector una corriente en este sentido, ¿no? Y de colector, que saldría así. Y esa corriente I de colector va a ser debido solo a los portadores minoritarios. Esa corriente I de colector va a ser igual a IS. ¿Recuerdan en el diodo de unión? Esto rápidamente acá, considerando el diodo de unión, tenemos aquí el material P y aquí el material N. Si se aplica un potencial negativo y positivo, está polarizado en inversa, por lo tanto, si suponemos que la corriente de diodo es esta, I de diodo era igual a menos IS, ¿no? Corriente de saturación inversa. Este signo negativo me está indicando que la corriente no tiene sentido opuesto, ¿no? O sea, quiere decir que va en este sentido, ¿no? Este es el sentido de IS. O sea que va de material N a P. En nuestro caso, sí, la corriente va de material N a P, y ese es el sentido de I de colector. Entonces no es negativo, va a ser positivo. I de colector es igual a IS. Pero en los transistores no se denomina IS, sino a esta corriente de saturación inversa se lo denomina ICBO. Esta corriente va a ser corriente ICBO. ¿Cómo lo puedo entender? Corriente entre la juntura colector-base en polarización inversa. Corriente entre colector-base en polarización inversa. Entonces, la única corriente que va a circular en esa condición es ICBO. Espero que quede claro este análisis. Voy a borrar las líneas de color verde. Entonces, si la juntura recapitulando, si la juntura de salida, la juntura de colector está polarizada en inversa, los portadores mayoritarios no contribuyen a la generación de corriente, solo los portadores minoritarios. Ahora, ¿qué sucederá si a continuación, en este análisis, polarizamos la juntura de entrada de forma directa? Ese es el objeto de estudio que vamos a realizar a continuación. Juntura de salida polarizada en inversa, vamos a mantener este estado y en esa condición vamos a considerar la juntura de entrada polarizada en directa. A ver, adicionaremos ese análisis a continuación. Entonces decimos, me voy a copiar esta gráfica. Voy a duplicar. Y lo dejaremos. Y aquí adicionaremos una resistencia y una fuente de tensión con la polaridad que hemos indicado, ¿no? Un resistor
perdón, y aquí una fuente de tensión, ¿no? Con la polaridad señalada. Y aquí parece que tengo que arreglar mis elementos de circuito. Acomodaremos. Y esa sería la fuente de tensión, al cual le vamos a denominar como BEE, ¿no? De igual manera vamos a suponer que es una fuente de tensión variable, ¿ya? Tiene esa polaridad y va a ser variable con fines didácticos, ¿no? Y esa es la resistencia RE. Ahora, ¿por qué se adicionan estos elementos? Alguien puede decir, ¿por qué existe RE y RC? Esto debido a que sabemos que si el punto de unión entre dos materiales extrínsecos tipo P y N se polariza en directa, la corriente va a tender a infinito, ¿no? Que va a estar en la región de polarización inversa y se incrementa en forma exponencial la corriente. Entonces, estos resistores limitan esa circulación de corriente, ¿eh? Son limitadores de corriente nada más. Bueno, continuemos. Pero ahora, ¿qué sucede si adicionamos este potencial? En esa condición, ¿no? Un voltaje con esta polaridad. Entonces, si existiera circulación de corriente, la corriente circularía en sentido horario, saliendo del polo positivo y volviendo al polo negativo. Sería el sentido de circulación de la corriente, generando caídas de tensión en el resistor más menos, entre emisor y base, positivo acá y negativo. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros vamos a observar que, primero, que la juntura de entrada está polarizado en directa, ¿no? Porque al material tipo P llega un potencial positivo y al material tipo N un potencial negativo. Está polarizada en directa. Y recuerdan, en polarización directa, en el punto de unión, la juntura va a tender a desaparecer, ¿no? Ese fenómeno vamos a observar a continuación. L va a disminuir su longitud. Si vamos aumentando este voltaje, variando este voltaje, vamos a observar que este potencial va a ir aumentando, el voltaje aplicado entre emisor y base. ¿Qué sucede conforme vamos aumentando este potencial? En primera instancia vamos a observar la fuerza eléctrica entre estos portadores de corriente y este voltaje aplicado acá. Cargas iguales se repelen, entonces la fuerza que va a aparecer es una fuerza de repulsión, de tal manera que estos portadores van a acercarse, ¿no?, a la región de transición. Entonces, van a acercarse a la región de transición, reduciendo la longitud de la región de transición. Entonces acá esta L va a desaparecer. Vamos a eliminarlo. Recuerden que estamos indicando que vamos a aumentar, entonces acá se va a acercar esto un poco más así. Vamos a ir acercando sus portadores. Supuestamente estamos aumentando este potencial. Entonces este voltaje va creciendo, este potencial va aumentando, entonces la fuerza eléctrica también va aumentando. Esos portadores mayoritarios van a ir acercándose a la región de transición, eliminando la región de transición en un momento determinado. Y en un momento determinado estos portadores van a cruzar la juntura de entrada, ¿no?, hacia el material tipo N, y eventualmente también esos portadores van a cruzar así. Y digamos que en esa posición nos hemos quedado, ¿no? ¿Qué ocurre en esta situación? Estos portadores también, por si acaso, se están moviendo, ¿no? A ver, ¿no?, los graficaremos así. Se están acercando así, ¿no? En este momento, ¿qué sucede con estos portadores que han sido inyectados por el emisor al material tipo N? Voy a ubicarlos de esta manera, con fines didácticos. Esto va a ser mejor. A ver, ahí lo dejaremos, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente. Presten atención, los portadores
tipo con huecos han pasado al material tipo N, aumentando este voltaje. En ese punto, si observamos ahora el análisis que estábamos realizando hace un momento de la juntura de salida, estos portadores tipo hueco en el material tipo N se convierten en portadores minoritarios, van a actuar como portadores minoritarios en el material tipo N. Y los portadores minoritarios en el material tipo N, recuerdan, podrían pasar esta región de transición libremente, porque está polarizado en inversa. Entonces, estos portadores minoritarios que llegan al material tipo N van a pasar esta región de transición como si fueran portadores minoritarios, ¿no? Eran mayoritarios acá, pasan al material tipo N, ahí actúan como portadores minoritarios y pasan libremente esta región de transición, generando una circulación de corriente en esa región, ¿no? Contribuyendo a la circulación de corriente y de colector. O si no quieren entender de esa manera, otra forma de entender es la siguiente. Entonces, está polarizado en directa, estos portadores pasan hasta este punto, ¿ya? Y en esta región, estos portadores mayoritarios, tipo huecos, observan este potencial. Aquí hay un potencial negativo y estos son portadores tipo huecos con carga positiva. Acá va a existir una fuerza eléctrica de atracción entre estos portadores, entre el potencial y este portador. Entonces, también ustedes en algunos textos van a encontrar ese tipo de razonamiento. Dice, los portadores mayoritarios tipo P pasan al material tipo N y en este momento observan este potencial negativo que debe de ser mayor a B de emisor y son atraídos por este potencial y van a cruzar aquí, ¿no? Entonces, estos voy a anotar acá con fines didácticos. Estos portadores van a cruzar con una velocidad, ¿no? Los otros portadores también. Estos van a comenzar a cruzar y algún que otro portador va a ir hacia la base, ¿no? En este sentido, con una velocidad tangencial. Entonces, ahora se ha inyectado portadores desde el emisor para la generación de corriente y de colector. Acá hemos observado una condición importante, ¿no? Para que el efecto transistor, este fenómeno que estamos observando se denomina efecto transistor, se cumpla, BCC tiene que ser mayor que BEE. ¿Para qué? Para que este potencial tenga la energía suficiente para atraer a estos portadores que han sido inyectados por el emisor. El emisor emite portadores mayoritarios. Entonces, en esa condición, la corriente de colector ahora y de colector que inicialmente solo era debido a los portadores minoritarios que hemos determinado acá, va a ser igual a ICBO más una fracción de la corriente que viene de emisor, alfa por I de emisor. Este alfa siempre va a ser menor a 1. ¿Por qué? Porque algunos portadores se van a ir hacia la base, ¿no? Van a ser atraídos, van a ir hacia la base porque esta región está polarizado en directo. O sea, ¿cuál debería de ser el camino de los portadores? Miren, estos son los portadores mayoritarios. De nuevo voy a hacer el análisis. Presten atención, por favor, para entender. A ver, avanzaremos aquí. Como la juntura de entrada está polarizado en directa, entonces estos portadores pasan, acá se ubican en esta situación, ya pasan la juntura, pasan la región de transición y se acomodan ahí, ¿no? Debería la corriente ir hacia base, ¿no? Porque esta juntura está polarizada en directa, ¿no? Esos portadores deberían de ir a base. Pero como observan que acá hay un potencial grande, voltaje BCC es mayor a B de emisor, entonces la mayor cantidad de estos portadores se va hacia el colector. Van a empezar a cruzar y una mínima cantidad van a ir hacia la base. Esa sería la forma como funciona el efecto transistor.
Y esta ecuación, la última ecuación que hemos anotado, la penúltima ecuación que se ha anotado acá, para I de colector, es la ecuación que describe el efecto transistor, donde I de colector es la suma de ICBO, la corriente en polarización inversa entre la juntura, en la juntura de salida, más una fracción de la corriente inyectada por el emisor. Una parte se va a la base, por eso no es completo, ¿no? Alfa por I de emisor. Esta ecuación se dice que muestra el efecto transistor. Esta ecuación muestra el efecto transistor. Entonces, ese es el efecto transistor. Esa es la forma como se genera la circulación de corriente para los transistores bipolares. Y una gráfica que muestra también con un poco de detalle este fenómeno es esta gráfica. Voy a copiármelo acá. Dice, del emisor, el emisor va a emitir portadores de corriente. Algunos, por una gran cantidad de esos portadores van a pasar hacia colector y una cantidad mínima va a pasar hacia el terminal de base. Esa gráfica mostraría el efecto transistor. Entonces diríamos, acá a la entrada tenemos I de emisor y aquí tenemos I de colector y acá I de base. Eso sería el sentido de circulación de corriente. Y I de colector va a ser una parte de I de emisor, alfa por I de emisor, más ICBO. Así se produce el efecto transistor. Y para que se produzca este efecto transistor, la juntura de entrada debe estar polarizada en inversa y la juntura de salida debe estar polarizada en inversa y la juntura de entrada polarizada en directa. Y aquí estos portadores también van a pasar con una velocidad. Entonces, ese es el efecto transistor. Consultas con relación a este fenómeno que hemos tratado de mostrar. Nuevamente reitero, esta ecuación muestra el efecto transistor, donde I de colector va a ser la suma de la corriente de polarización inversa de la juntura de salida, más una fracción de la corriente emitida por el emisor. Y esto solo es debido a que se va a cumplir el efecto transistor cuando se cumple también esta condición, ¿no? Que BCC tiene que ser mayor que BEE. Potencial que polariza inversamente la juntura de salida tiene que ser grande, ¿no? Comparado con el voltaje de la juntura de entrada. Para que ese potencial atraiga, ¿no?, a los portadores emitidos por el emisor. 2 minutos para que tomen sus apuntes y realicen consultas, preguntas con relación a lo descrito en esta página. Preguntas, consultas.
Inge, ¿sí? alfa depende ¿de qué depende, Inge? ¿Del material? ¿No? ¿De qué De la depende? forma constructiva del material, y el fabricante nos va a dar el valor de alfa. O sea, Ah, para un ya. transistor, digamos el BC548 será 0,95, digamos, no me estoy inventando, ¿eh? Para otro transistor 0,96, así, ¿no? Alfa, Mm, el fabricante en la hoja de datos me va a proporcionar. ah, ya, Inge, gracias. Y si BCC fuera a ser casi igual a BEE, ¿qué fenómeno ocurriría, Inge? ¿Ya no pasaría corriente Eh, por el colector? ya. Dependiendo, o sea, el transistor, además de trabajar como amplificador, eso acá se va a producir el efecto transistor, según este fenómeno, cuando el transistor trabaja en la zona activa. En esa zona, como vamos a observar posteriormente esas zonas, ¿ya? El transistor trabaja como amplificador, amplifica corriente, amplifica voltaje, ¿no? En distintas configuraciones. En este caso, si cambiarían, podemos cambiar, hay aplicaciones, ¿no? Donde se cambian los valores de BCC y BEE, entonces vamos a estar haciendo trabajar en otras regiones, ¿no? Hay una región de saturación, otra región de corte, combinando las relaciones de los valores de BEE y BCC, se puede llevar a esas regiones, a funcionamiento del transistor. Pero inicialmente nosotros queremos hacerlo trabajar como amplificador. Entonces, como amplificador tenemos que hacer que se cumpla que BCC sea mayor a BE. Inicialmente nos trazaremos esto como objetivo, ¿ya? Que siempre se cumpla esto. Entenderemos el funcionamiento del transistor bien, después vamos a decir, y ahora una vez que entendamos, ¿qué sucede si BCC es igual a BE? Perdón, a BEE. ¿Y qué sucedería si BCC es menor que BEE? Podemos estudiar, ¿no?, el comportamiento. Pero en este momento, tratar de describir qué es lo que sucede va a complicar un poco, ¿no?, la comprensión del principio de funcionamiento. Entonces, prefiero dejarlo como condición. Si eso no ocurre, entonces en algún caso no va a haber cociente, por si acaso. O sea, podemos decir, respondiendo a su compañero, esta es la condición para que se produzca el efecto transistor. Si no, no se va a producir el efecto transistor. En algunos casos I de colector es cero y en otros casos I de colector es máximo, ¿no? Y se daña esta juntura de salida, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que inicialmente se cumpla esta condición, ¿ya? No se preocupen, posteriormente van a poder combinar esos valores. En ciertos rangos se puede hacer variar, ¿no?, para que el transistor entre colector y emisor actúe como un conmutador abierto o un conmutador cerrado para los sistemas de control. ¿Alguna consulta más? Pregunten nomás, yo voy a tratar de aclarar sus dudas, no me voy a enojar, voy a tratar de mantener la calma medida de vida y pocas veces me enojo, creo que tal vez no todos somos perfectos, ¿no, muchachos? En algún momento podemos perder por la compostura, ¿no? Y se nos puede tal vez ponernos un poco nerviosos, pero no, en la mayoría de los casos, y os recuerde, siempre he estado tranquilo en las clases, pueden preguntar todo lo que quieran. Siempre dentro del margen de comunicación, como debe de ser, ¿no?, en la universidad, ¿no?, en una casa superior de estudio. Bueno, puedo pasar a la siguiente página para continuar con este estudio. Sí. Gracias. Entonces, para el transistor que hemos descrito, y ahora considerando la simbología, hemos determinado, considerando los portadores minoritarios y mayoritarios, esta ecuación
Esa ecuación se denomina ecuación del transistor y muestra el efecto transistor. En esta ecuación, I de colector es igual a alfa veces I de emisor más ICBO. Denme un minuto, por favor, muchachos. Mil disculpas. Bueno, entonces I de colector va a ser igual a la suma de alfa veces I de emisor más ICBO. Pero además, para el estudio de los transistores necesitamos otra ecuación auxiliar. Esa ecuación, esta segunda ecuación, se obtiene de la aplicación de nuestras leyes de circuitos, de la segunda ley, ¿no? La ley de, no sé si es la primera o la segunda, la ley de cocientes de Kirchhoff, lo que le denominan primera ley, ¿no? Y esto se consigue considerando el transistor como un nodo y vamos a decir acá, cocientes que entran son igual a cocientes que salen, I de colector sale para este caso, también I de base sale, entonces I de emisor entra, ¿no? Según el fenómeno que hemos observado también, esos eran los sentidos de circulación de la corriente, ¿no? Entonces, aplicando la ley de cocientes de Kirchhoff, I de emisor va a ser igual a cocientes que entran son igual a cocientes que salen, va a ser igual a I de colector más I de base. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones suficientes y necesarias para resolver cualquier circuito donde se encuentren transistores bipolares, ya sea NPN o PNP. En este caso, para el transistor NPN hemos deducido estas ecuaciones. Esos serían los sentidos de cociente y seguro van a generar unos sentidos de caídas de tensión. Para los transistores PNP, las mismas ecuaciones vamos a usar, solo que el sentido de las cocientes se van a invertir y las caídas de tensión también se van a invertir. Entonces, se puede utilizar esa ecuación para los dos transistores. Vamos a tomar como base de análisis estos aspectos y a continuación vamos a describir las distintas configuraciones que se pueden generar para los transistores bipolares, ¿ya? Configuraciones. Ya habíamos dicho al inicio en la introducción de ese capítulo que debido a que el transistor tiene 3 terminales, se puede generar 3 configuraciones. Estas configuraciones son la configuración base común, emisor común y colector común. La denominación de estas configuraciones se debe a qué terminal es común a la entrada y a la salida en cada uno de estos casos. Por ejemplo, para la configuración base común, el terminal de base es común a la entrada y a la salida. Para esta configuración vamos a tener los terminales emisor base van a ser la entrada, aquí vamos a tener la entrada, IN le vamos a denominar, y entre los terminales de colector base vamos a obtener la salida. Aquí vamos a tener out. Entonces el voltaje de salida será acá, ¿no? Más menos BO. Y aquí también más menos BI. Notaremos bien BI, ¿no? Entonces el terminal de entrada para esta configuración sería el terminal de emisor, salida colector, y el terminal común es la base. Esa es la configuración base común. Para la configuración base común, como vamos a observar posteriormente, vamos a estar determinando ganancias de tensión y ganancias de corriente. ¿Qué es una ganancia de tensión? La ganancia de tensión es la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada, ¿ya? Entonces, AB va a ser la relación A sub B, BO sobre BI. También vamos a tener cocientes, ¿no? Cociente de salida y cociente de entrada. Y la relación entre estas cocientes me va a permitir calcular A sub I. Y O dividido entre I sub I va a ser la ganancia de corriente. Para esta configuración, para la configuración base común, la ganancia de tensión es mayor a la unidad y la ganancia de corriente es menor a la unidad. Entonces, esta configuración se utiliza para diseñar amplificadores de tensión y no amplificadores de corriente. Ahora,
La otra configuración es la configuración emisor común. Como ya hemos observado, esta denominación se debe a que el terminal de emisor va a ser común a la entrada y a la salida. Entonces vamos a tener acá la entrada entre los terminales de emisor, base y emisor, va a estar en esa entrada, y la salida vamos a obtenerlo en los terminales de colector y emisor, ¿no? Esto es colector, emisor. Aquí ves la salida out, estamos poniéndole, ¿no? Y los respectivos voltajes serían voltaje de salida, VO, aquí voltaje de entrada, VI, aquí va a estar la corriente de entrada I sub I, y la corriente de salida, ¿no? I sub O. Para esta configuración, emisor común, la ganancia de corriente es mayor a la ganancia de tensión es mayor a la unidad, y la ganancia de corriente también es mayor a la unidad. Debido a esta característica, muchos de los textos describen los transistores bipolares en esa configuración más, ¿no? En la configuración emisor común, porque hay buena ganancia de corriente y buena ganancia de tensión. Y es la más escogida, ¿no? Porque la preferida, digamos, ¿no? Porque se puede construir amplificadores de tensión y amplificadores de corriente con esta configuración. La otra configuración es la configuración colector común. Como hemos indicado, en este caso el colector es común a la entrada y a la salida. O sea, aquí vamos a tener IN y OUT. Los voltajes de entrada el voltaje de entrada va a estar entre base colector, y aquí vamos a tener el voltaje de salida, corrientes, corriente de entrada, corriente de salida. En este caso, ganancia de tensión para la configuración colector común es menor a la unidad, y la ganancia de corriente es mayor a la unidad. Entonces, el transistor en configuración colector común se utiliza como amplificador de corriente y no como amplificador de tensión. El voltaje se va a atenuar, ¿no? Van a observar que la ganancia de tensión para esta configuración va a ser 0,95, 0, menor a la unidad, ¿no? Valor menor a la unidad. Esas serían las configuraciones. Configuración base común, emisor común, colector común. ¿Por qué se denomina de esta manera? Porque el terminal, para el primero, el terminal de base es común a la entrada y a la salida. Y sus características de ganancia, ¿no? Eso tienen que saber ustedes, por si acaso, ¿no? En base común, la ganancia de corriente es mayor a la unidad. En emisor común, ganancia de tensión y ganancia de corriente es mayor a la unidad. Y en colector común, la ganancia de corriente es mayor a 1. Y esas características me va a permitir seleccionar un tipo de configuración en un caso específico, ¿no? Continuamos. A continuación vamos a describir, esta es una introducción a las configuraciones. Vamos a describir la configuración base común, mostrando su curva característica de entrada y de salida, posteriormente para la configuración emisor común. Y la configuración colector común, en algunos textos describen sus características, pero resulta que para resolver cualquier problema en esta configuración es necesario solo conocer la configuración emisor común. Entonces, para colector común no vamos a describir sus curvas características, porque como vamos a ver, cualquier circuito, cualquier amplificador en la configuración colector común se resuelve con teoría de emisor común, ¿ya? Entonces, solo vamos a describir dos configuraciones, base común y emisor común. Y el colector común no vamos a describir. Pero, como información, les comento que en Schilling-Below, en el texto de Schilling-Below de electrónica, describe las tres configuraciones, base común, emisor común, colector común, y determina curvas características y circuitos equivalentes para cada una de estas configuraciones, y utiliza esas configuraciones para plantear solución de sus problemas. Pero vamos a observar que los mismos resultados podemos obtener utilizando las características de la configuración emisor común. Por eso nosotros no vamos a describir la configuración colector común.
¿Ya? Aclaro. Ahora sí, iniciaremos con la descripción de las configuraciones. Configuración base común. En cualquiera de las configuraciones se debe cumplir esta característica inicial que hemos indicado, ¿no? Para que el transistor trabaje en la zona lineal como amplificador, la juntura de entrada debe estar polarizada en directa y la juntura de salida en inversa, ¿ya? La descripción inicial que hemos realizado de nuestro transistor era en la configuración base común, ya que el terminal de base es común a la entrada y a la salida. Entonces, estos circuitos que hemos descrito con anterioridad estaban en la configuración base común. Entonces, ya hemos indicado las características para esta configuración, ¿no? Hemos indicado cómo deben de ser las polaridades, las fuentes de tensión, cuáles deben ser los sentidos, ya no vamos a repetir, ¿ya? Y también los sentidos de corriente y de voltaje, ¿no? Entonces, tal vez solo a manera de, con fines didácticos, puedo volver a representar, pero considerando la simbología, ¿no? Para que tengan ustedes en sus apuntes este mismo circuito, pero considerando la simbología de los transistores, ¿no? Borramos esta parte como hemos realizado en la anterior página, y en lugar de los materiales anotamos la simbología, ¿no? Y ustedes saben el porqué también de esa forma de notación de la simbología, ¿no? Aquí parece que estamos un poco, el carnaval nos afectó un poco, pareciera. Mil disculpas, ya, así lo anotaremos. Acá tendríamos y vamos a anotar el sentido de las flechas, ¿no? Para el transistor PNP, la flechita apunta hacia la base, y del transistor NPN, la flechita apunta al emisor, ¿no? Entonces esas serían las notaciones, y como sabemos, acá los sentidos de corriente en este caso serían los siguientes, ¿no? Esta va a ser I de emisor, esta va a ser el sentido de I de colector, y aquí I de base. Pero para el transistor tipo NPN, esos sentidos se invierten, ¿no? ¿Qué quiere decir? El sentido de las corrientes sería I de emisor, ahora va a salir, I de colector va a entrar, e I de base va a entrar. Serían, y las polaridades de los voltajes van a ser las siguientes, ¿no? Resumiendo acá, ¿no? Más menos voltaje emisor base, y acá más menos voltaje base colector, más menos voltaje emisor colector. Para el transistor tipo NPN, más menos voltaje base emisor, y aquí más menos voltaje colector base, y acá más menos voltaje colector emisor. Tal vez para aclarar esos conceptos, ¿no? Las polaridades de los voltajes cambian entre el transistor PNP y el NPN, y los sentidos de las corrientes también. Corriente de emisor en un caso sale del emisor y en el otro entra, ¿no? Y así para la corriente de colector y la corriente de base. Esto
haciendo cumplir esa condición, ¿no? Juntura de entrada polarizada en directa y juntura de salida polarizada en inversa. Recuerden que acá para esta configuración el emisor es entrada in y el colector es salida. Out. Y la base es común a la entrada y a la salida. Podemos. Vamos a seguir analizando la configuración base común. A continuación, voy a dejarles con esta página por 2 minutos como máximo. Pueden realizar consultas y tomar apuntes de algunos conceptos que crean importante. Preguntas, por favor. Preguntas, consultas. Estamos describiendo la configuración base común. Entonces, a continuación vamos a describir su curva característica de entrada y de salida. Y al igual que para el diodo, la curva característica en polarización directa e inversa en el diodo me permitía diseñar o analizar circuitos con diodos. De igual manera, para estos transistores, sus curvas características me va a permitir diseñar, relacionar voltajes y corrientes en mis terminales, ¿no? De los transistores bipolares en primera instancia, ¿no? Los que estamos estudiando. Para los unipolares igual vamos a tener sus curvas características, ¿no? De entrada y salida. Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente página? ¿Puedo continuar? Un momento más, ingeniero. Ya, está bien. No se preocupen. Entiendo. ¿Y se dice base común cuando tiene el mismo negativo? ¿O emisor común? No. Se dice base común cuando el terminal de base es común a la entrada y a la salida. Base común. Se dice emisor común cuando el terminal de emisor es común a la entrada y a la salida. Y se dice colector común cuando el terminal de colector es común a la entrada y a la salida. Puede que acá algunos tengan problemas para detectar cuál es, qué configuración es, ¿no? Otra forma, otros autores dicen lo siguiente, ¿ya? Dicen configuración emisor común. En la configuración emisor común, la salida se obtiene en el colector y la entrada en el emisor. En la configuración emisor común, la salida se obtiene en colector y la entrada en base. En la configuración colector común, la salida se obtiene en emisor y la entrada en base. ¿Qué quiere decir? Otra forma de identificar una configuración es determinar su salida y su entrada. Si identifico salida y entrada, entonces el otro terminal debe ser común, ¿no? Entonces acá la salida se obtiene en el terminal de colector y la entrada en el terminal de emisor. Entonces está en configuración base común. La base es común a la entrada y a la salida. Seguramente que algunos deben decir, pero en este circuito no está claro, ¿no?, que la base sea común a la entrada y a la salida. Es que falta un detalle, muchachos. Para que amplifique señal alterna, aquí hay que colocar la señal de entrada, ¿no? VI vamos a colocar aquí. Y vamos a obtener un voltaje acá, voltaje alterna de salida.
este voltaje de entrada seguro se va a amplificar, digamos, por un factor de 100 por BI, ¿no? Así vamos a obtener. Pero en este proceso vamos a dividir el análisis en AC y en DC, como hemos hecho para los diodos. Y para el análisis en AC, las fuentes de tensión continua van a ser cortocircuito. Entonces, para AC, van a observar ustedes que el terminal de base va a ser común a la entrada y a la salida. Lo que nos interesa es el análisis en AC. ¿Está claro? Entonces, inicialmente aquí no pueden darse cuenta bien qué terminal es común a la entrada y a la salida. Entonces, se identifica el terminal de salida y el de entrada. Entonces, el otro terminal debe ser el común. Así podemos indicar. ¿Ya? Preguntas. Yo voy a tratar de ayudarles lo más que pueda, ¿no? Falta todavía aquí, ¿no? Estamos iniciando recién. Puedo pasar a la siguiente página. ¿Puedo continuar? Sí. Muchas gracias. Continuemos. Seguimos en la configuración base común. A continuación vamos a describir las características de la configuración base común. Pero antes, nos hemos saltado aquí, faltaron. Debemos de citar las ecuaciones para esa configuración. ¿Ya? Entonces, con fines didácticos, voy a acomodar mis gráficas un poco mejor. Aquí en la copia, esto es RC por si acaso, RC. Debemos citar las ecuaciones del transistor para esta configuración y no está acá porque solo con fines didácticos lo voy a anotar. ¿Ya? Entonces vamos a decir ecuaciones en la configuración base común. Para esta configuración, las dos ecuaciones necesarias son estas, ¿no? Las que ya hemos citado con anterioridad. Es que la configuración descrita para estudiar el efecto transistor estaba en la configuración base común. Entonces, esto solo con fines didácticos, acá citamos, vamos a tener que las dos ecuaciones suficientes y necesarias para el análisis de las configuraciones base común son estas dos, ¿no? I de colector es igual a alfa veces I de emisor más ICBO. ICBO también va a ser dato, ¿no? En la hoja de datos del fabricante. La segunda ecuación indica que I de emisor es la suma de I de colector más I de base. Y de esta segunda ecuación, de la primera ecuación, muchos autores hacen esta consideración. De esta ecuación, si ICBO es 0, entonces podemos escribir una relación para determinar alfa, ¿no? En esta ecuación, alfa va a ser igual a IC dividido entre IE. Cuando se cumple la condición de ICBO igual a C. Entonces, van a observar ustedes que muchos autores
calculan alfa como esta relación de IC dividido entre I de emisor, ya que ICBO, van a observar en la hoja de datos, va a tender a cero. Este valor de ICBO, como es la corriente de saturación en polarización inversa, es la corriente en polarización inversa en la juntura de salida, ¿no? Es muy pequeño debido a los portadores minoritarios que son de valor pequeño. Por lo tanto, ese valor va a tender a cero. Solo vamos a considerar el valor de ICBO cuando se realice análisis de estabilidad en estos transistores. En otros casos vamos a considerar que ICBO es igual a cero. Y muchos autores a alfa denominan ganancia de cociente. ¿Por qué? Para esos transistores, observen, para esa configuración base común, la cociente, en el terminal de colector se obtiene la cociente de salida y en el terminal de emisor la cociente de entrada. Entonces, alfa es la relación entre la cociente de salida dividido entre cociente de entrada. Y ese valor de alfa determina la ganancia de cociente máxima para esa configuración. Esto sería la ganancia de cociente. Y hemos dicho que alfa siempre va a ser menor a 1, ¿no? ¿Recuerdan? Porque solo una fracción de la cociente de emisor va a pasar a colector. Y hemos dicho también acá, ¿no? Ganancia de cociente para la configuración base común es menor a 1. Y la configuración base común se implementa para amplificadores de tensión. Ahí podemos observar la relación que existe entre estos conceptos, ¿no? Entonces, pero van a ser suficientes y necesarias para diseñar cualquier amplificador, cualquier circuito en la configuración base común, esas dos ecuaciones que ya conocíamos hace un momento. Por eso yo no le estaba anotando, ¿no? Solo decía, las ecuaciones van a ser estas, ¿no? Para la configuración base común, pero prefiero con fines didácticos anotarlo ahí, ¿ya? Entonces, con ese dato extra, a continuación vamos a seguir describiendo las características de la configuración base común. Puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Ingeniero. Gracias. Entonces, a continuación vamos a describir las características de entrada y salida en la configuración base común. Para describir las características de entrada y salida en la configuración base común y para hacer el análisis en AC, estudio que se va a realizar en el siguiente capítulo, AC hace referencia a corriente alterna, ¿ya? Para realizar el estudio de corriente alterna, en el siguiente capítulo vamos a considerar al transistor como un cuadripolo. Entonces, el fabricante también muestra sus características comparándolo con un cuadripolo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a recordar algunos conceptos de cuadripolos. Ustedes saben que esta materia de electrónica viene del área de electrónica, ¿no? Como tal. Es más, se estudiaba esta materia antes, hace algunos años, pasaban esa materia ustedes con los electrónicos. Debido al crecimiento poblacional del número de estudiantes de la carrera, ya se ha creado ítems para la carrera, ¿no? Entonces, también ustedes saben que el que les habla es electrónico. En la carrera de electrónica, en la materia de circuitos 2, se describe los cuadripolos. Nosotros, antes de estudiar transistores, como prerequisitos debemos vencer las materias de física de estado sólido, donde se estudia los materiales semiconductores durante todo un semestre, la estructura atómica, ¿no? Los niveles de Fermi, que habla mucho en sus textos, seguro han visto, y teoría de cuadripolos para determinar los parámetros híbridos, los parámetros de impedancia, de admitancia de un cuadripolo. Entonces, en esa parte, el docente de electrónica solo desarrolla, ya directamente compara con cuadripolos y empieza a desarrollar la teoría para describir las curvas características de entrada y salida. Supone que los estudiantes dominan cuadripolos. Pero no es nuestro caso, ¿no?
Entonces, solo con fines didácticos, vamos a indicar una breve introducción a cuadripolos. ¿Sí? Acá nada más, con este. ¿Sí? Vamos a decir lo siguiente. Un cuadripolo es un circuito de 4 terminales, básicamente. Aquí tendríamos los terminales 1 y 2 y acá los terminales 2 y 3. Eso es un cuadripolo, un circuito de 4 terminales. En los terminales de entrada vamos a tener voltajes y corrientes de entrada y en los terminales de salida voltajes y corrientes de salida. Por convención, se considera positivo los voltajes en el polo positivo, en el polo superior, voltajes positivos van a ser voltajes con esta polaridad, positivo arriba y negativo abajo, para la entrada. Y voltaje positivo de salida va a ser voltaje con esta polaridad, positivo arriba y negativo abajo. Esos van a ser los sentidos de voltajes positivos, por convención. Si el voltaje tuviera polaridad opuesta, más o menos, así digamos, VO, entonces acá VO va a ser negativo. Esto va a ser menos VO. Por convención. Las convenciones son reglas que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en un circuito de este tipo, en un circuito de resistivo puro, por convención nosotros decimos que la corriente circula así, ¿no ven? Sale del polo positivo y vuelve al polo negativo, por convención. Y decimos que este sentido es el sentido del movimiento de cargas positivas, ¿no? Que se van moviendo del polo positivo de la batería hacia el polo negativo, ¿no? Por convención. ¿Por qué? Nosotros sabemos que las cargas positivas nunca se mueven. En un circuito se mueven los electrones, ¿no? Dentro de un conductor, perdón, se mueven los electrones, pasando de un átomo a otro átomo. Los elementos de carga positiva están en el núcleo y nunca se mueven, pero por convención, nuestras reglas son estas, ¿no? De la misma manera, en cuadripolos existe convenciones y decimos por convención, este es el sentido de voltaje positivo a la entrada y este el sentido de voltaje positivo. También por convención, corrientes que entran al cuadripolo son positivos. Entonces, esta sería corriente positiva y esta corriente positiva. Eso para posteriores análisis, ¿ya? Entonces, sentidos de voltaje y corrientes positivas son esos. Un cuadripolo es un elemento de 4 terminales. Nada más necesitamos ese concepto. A continuación vamos a decir, para describir cuadripolos se deben relacionar las variables eléctricas de entrada y salida de alguna manera. ¿Ya? ¿Cuáles son mis variables eléctricas? Corrientes y voltajes de entrada y corrientes y voltajes de salida. Esas variables eléctricas de entrada y salida se deben relacionar. Y en la relación de estas variables se generan los parámetros. Dependiendo de la forma como se relacionen estas variables de entrada y salida, vamos a tener los parámetros inductivos, los parámetros de impedancia, los parámetros de admitancia y los parámetros híbridos. Para generar los parámetros híbridos, que son los utilizados para los transistores, se recomienda relacionar la corriente de salida en función de corriente de entrada y voltaje de salida. Y el voltaje de entrada en función de la corriente de entrada y voltaje de salida. Dicho de otro modo, para los parámetros híbridos, las variables independientes son la corriente de entrada y el voltaje de salida. Acá abajo también, corriente de entrada y voltaje de salida. Y las variables dependientes son corriente de salida y voltaje de entrada. Relacionando de esta manera las variables eléctricas, se generan los parámetros híbridos, como vamos a ver posteriormente. Y también el fabricante utiliza esta forma de relacionar las variables para describir la curva característica de entrada y la curva característica de salida. Y de estas curvas características, posteriormente vamos a observar cómo determinar también los parámetros híbridos en el capítulo 3, ¿no? Por lo tanto, vamos a relacionar de esta manera las variables de entrada y de salida. Entonces, para este cuadripolo, esta forma de relacionar variables eléctricas de entrada y salida me permite
determinar los parámetros híbridos. Esto en cuadripolos. Ahora vamos a aplicar este concepto para nuestro transistor en la configuración base común. De la siguiente manera. Entonces eso sería cuadripolos. Ahora decimos, como supuestamente conocen cuadripolos, decimos, para la configuración base común, hemos indicado que esa va a ser la configuración base común, y en esa configuración el terminal de base es común a la entrada y a la salida. Esa sería la configuración base común en mi transistor. Vamos a considerar a ese transistor como un cuadripolo acá, ¿no? Considerado encesado en esta cajita. Entonces, si consideramos como un cuadripolo, mis voltajes serían los siguientes, ¿no? Aquí tendríamos más menos VI, voltaje positivo, cociente positiva I sub, perdón, cociente positiva I sub I, voltaje positivo de salida más menos VO, y cociente positivo de salida IO. O sea, voltajes con polaridad arriba positivo y abajo negativo son positivos, y cocientes que entran son positivos en el cuadripolo. Si comparamos estos sentidos de voltaje y cociente con los voltajes y cocientes en mi transistor, diríamos, el voltaje de entrada es el voltaje con color negro, vamos a anotar, este sería el voltaje emisor base, este sería el voltaje colector base, y esa sería la cociente de emisor, perdón, acá nomás, esto sería igual a I de emisor, y eso sería igual a I de colector. En este caso, I de colector tiene que ser negativo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Aquí le voy a poner eso para aclarar, ¿no? Porque en realidad la corriente de colector circula así, ¿no ven? I de colector. I de colector aquí tiene que ser negativo. Aclaramos. Porque la corriente de colector en el transistor en realidad circula en este sentido, ¿no? I de colector. Sale, ¿no ven? Para ese transistor. Con esa aclaración, entonces, además decimos, como para los parámetros híbridos, las variables eléctricas de entrada y salida se relacionan según esta ecuación. Entonces, una vez que hemos comparado los voltajes y las corrientes de entrada y salida con el cuadripolo, vamos a decir, entonces, corriente de salida es I de colector. I de colector se va a describir en función de las variables eléctricas, corriente de entrada y voltaje de salida. Corriente de entrada es I de emisor, y voltaje de salida es voltaje colector base. Y como VI es el voltaje de entrada, el voltaje emisor base, vamos a describirlo en función de la corriente de emisor y el voltaje colector base. Entonces, y estas funciones generadas de esta manera me van a permitir describir la curva característica de entrada y la curva característica de salida. Esta ecuación me va a permitir describir la característica de salida. Porque acá tengo corriente de salida, ¿ya? Variable independiente. Y la otra función me permite describir la característica de entrada. ¿Por qué será? Porque acá estoy calculando voltaje de entrada, ¿no? Entonces, a continuación, estas funciones vamos a representarlos como gráficas, ¿sí? Acá tenemos la característica de entrada y la característica de salida. Para la característica de entrada debemos de considerar esta función. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje emisor base va a estar en función de I de emisor y voltaje colector base. Eso muestra la curva característica de entrada. Voltaje emisor base en función de I de emisor e I de base. En primera instancia, con fines didácticos, vamos a decir lo siguiente.
La primera curva que vamos a mostrar va a relacionar I de emisor en función de voltaje. Porque en nuestras gráficas, en la mayoría de las gráficas de la materia, siempre vamos a considerar el eje vertical para las corrientes y el eje horizontal para los voltajes. Además, para la característica de entrada se considera la forma de polarización de la juntura de entrada. Estas formas de la curva característica de entrada y salida están relacionadas con la curva característica del diodo de unión. ¿Recuerdan? El diodo de unión tenía esta forma, ¿no ven? Su curva característica. Para ese diodo de unión, para la juntura en polarización directa teníamos esta región, ¿no? La curva característica de entrada va a tener esa misma forma, porque la juntura de entrada va a estar polarizada en directa. Por lo tanto, la curva característica de entrada tendría la siguiente manera. Vamos a tener, es más, un voltaje de arranque y un voltaje de saturación, y tendría esta forma, más o menos. Esa va a ser la forma de la curva característica de entrada. Muestra la variación de voltaje emisor-base en función de I de emisor. La corriente de emisor va a estar en miliamperios y voltaje emisor-base en voltios. Esta curva va a ser para voltaje colector-base igual a 0 inicialmente, ¿no? Cuando solo se tiene la juntura de entrada polarizada en directa. Pero como la juntura de salida se va a ir polarizando en inversa, esa curva se va a ir acercando hacia el eje vertical de la siguiente manera. Entonces vamos a ir generando curvas de esta manera. Aquí vamos a tener otra. Y lo voy a hacer con líneas punteadas con fines didácticos. Aproximadamente. Esto para voltaje colector base, perdón, negativo. Recuerden que la juntura de salida tiene que polarizarse en inversa, ¿no? Esto para voltaje colector base negativo. Entonces, estas curvas me va a proporcionar el fabricante. Y como pueden observar, en esta gráfica muestra la variación de voltaje emisor base en función de I de emisor y en función de voltaje colector base. O sea, esa curva, ¿no? Voltaje emisor base en función de I de emisor y en función de voltaje colector base. El fabricante me va a proporcionar estas curvas de entrada. Yo tengo que conocer esta forma de la curva de entrada para poder diseñar amplificadores en la configuración base común. Esa va a ser la forma de la característica de entrada que el fabricante me va a proporcionar. Para la característica de salida, voy a relacionar I de colector en función de I de emisor y voltaje colector base. Entonces acá voy a realizar esa gráfica, I de colector siempre las corrientes en el eje vertical. En primera instancia voy a graficarlo en función de voltaje colector base y luego voy a relacionar con la otra variable. Entonces primero estamos diciendo I de colector en función de voltaje colector base. Ahora, ¿cómo será esta curva? ¿No? Para determinar esta curva debemos de considerar lo siguiente, ¿no? La forma de la curva característica del diodo de unión en polarización inversa. En polarización inversa tiene esta forma. ¿Por qué tengo que considerar la forma de la curva en polarización inversa? Porque la juntura de salida está polarizada en inversa, ¿no? Entonces, una curva que relacione voltaje con corriente tiene que tener también esa forma. Entonces, esa sería la forma que va a tener, ¿no? Y además tenemos que observar acá en esta región que la corriente de diodo es negativo
y el voltaje de diodo es negativo, ¿no? Voltaje entre ánodo y cátodo es negativo. Igual manera acá, ¿no? Entonces, estos mis ejes pertenecerían a ejes que están en la parte inferior. ¿Qué quiero decir? Aquí estaría, este sería el voltaje entre colector base, perdón, voltaje colector base, y este sería la recta de ID colector, ¿no? Que es negativo. Aquí hemos observado, ¿no? Esta corriente para mi cuadripolo va a ser negativo. Entonces, imagínense estos ejes volteados aquí. Entonces, y grafiquemos esta curva. Si graficamos esa curva, tendríamos, va a ser la corriente 0 hasta un valor de voltaje colector emisor. Entonces, esta curva subiría así, ¿no? Aproximadamente. Esa sería la forma de la curva. Esta regioncita. Por si acaso aclaro, voy a borrar ya estas partes. Es esta parte de la gráfica, este codo y esa parte, ¿no? Y este voltaje BCBO sería el equivalente a este voltaje de ruptura en polarización inversa de la juntura de salida. Una vez que se llega a ese voltaje, por avalancha, la corriente tiende a incrementarse exponencialmente. Entonces, vamos a generar esta parte, ¿no? Así aproximadamente. Y completaríamos mi curva así. Esa es la forma de la curva de I de colector en función de voltaje colector base, ¿no? Y de colector en función de voltaje colector base. Ese voltaje colector base O es voltaje colector base de ruptura en polarización inversa. Cuando el transistor llega a este punto, va a ser un voltaje alto, se va a destruir por exceso de corriente, ¿no? Se supera este voltaje alto y la corriente tiende a infinito y el transistor se destruye. No se debe llegar a ese valor. Pero esta es mi primera curva, ¿no? Para un valor de I de emisor. Debe ser I de emisor, digamos, igual a 1 miliampere. Para un valor de I de emisor, obtengo esa curva. Para los distintos valores de I de emisor voy a obtener esta forma de curva, pero van a ir incrementándose, va a ir subiendo esta curva hacia arriba, de la siguiente manera. En realidad esta curva es un poco inclinada, ¿no? Haremos la gráfica real, ¿no? Aquí, para no... Es de esta manera. Tiene una pequeña inclinación, ¿no? No se nota mucho, pero vamos a poner nomás así, como pueden observar, ¿no? Sí, aproximadamente eso. Esto para I de emisor, para un valor determinado de I de emisor, digamos 1 miliamperio I de emisor. Y vamos a tener muchas curvas de este tipo para distintos valores de I de emisor. I de emisor de 2 miliamperios, digamos. I de emisor de 3 miliamperios. Esto está muy exagerado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a duplicar ese valor para considerar la misma inclinación, nada más, ¿no? Para que mi curva, para que mi gráfica salga medio, no muy, más o menos bien, ¿no? Y así más o menos va a ser la curva para distintos valores de I de emisor. Que hermano, aquí no podemos dibujar, mil disculpas. Voy a completar mi gráfica
de esta manera. Esto sería para distintos valores de I de emisor. I de emisor de 2 miliamperios, si digamos, I de emisor, puntos suspensivos vamos a anotar acá, digamos I de emisor 10 miliamperios. Para distintos valores de I de emisor vamos a tener distintas curvas, ¿no? Entonces, como pueden observar, esta curva muestra la variación de I de colector en función de voltaje colector base y en función de I de emisor. O sea, muestra esta función, no, perdón, la primera función, ¿no? I de colector en función de I de emisor en función de voltaje colector base. El fabricante me va a proporcionar estas curvas, ¿no? Estas curvas de salida y curva de entrada me va a proporcionar el fabricante. Y con esas curvas voy a trabajar, ¿no? Para diseñar mis circuitos basados en amplificadores. En la curva característica de salida, acá, el fabricante divide en 3 regiones esta curva. Esas regiones son las siguientes. Esta parte es importante, por favor. La región esta se denomina zona de corte, la que estoy anotando. Zona de corte. Porque según el fabricante, la corriente se corta en esta región. O sea, esta corriente que es máxima acá, va a ir disminuyendo hasta llegar a 0, ¿no? En el origen de coordenadas. Se va a ir cortando la corriente. Entonces, esta es la zona de corte. Y también el fabricante va a indicar que esta es mi zona de saturación. Zona de saturación. La zona de saturación es toda esta región, que voy a aquí colocar de esta manera. Y en esta región el fabricante dice, supone que la corriente de colector se va saturando, ¿no? Aquí la corriente se está saturando, está aumentando, ¿no? Hasta un valor máximo. Entonces, corte y saturación hace referencia a cómo va variando la corriente de colector. Entonces, acá voy a anotarlo para que con fines didácticos, y siempre I de colector va a estar en miliamperios, por si acaso, así como I de emisor. Y esta región se denomina zona lineal, de la que hemos estado hablando hace un momento. Le vamos a denominar acá, esta región es la zona lineal. Toda esta región. Y en esa región debe hacerse trabajar el transistor para que trabaje como amplificador. Pues esas serían las 3 zonas de trabajo de un transistor bipolar. Y se define en la característica de salida. La zona lineal o la región lineal, la región de corte y la región de saturación. También le denominan región, ¿no? Región de corte, región de saturación. Además, va a proporcionar el fabricante unas parábolas para indicar las regiones de polarización, de potencia máxima, ¿no? Entonces, más o menos vamos a tener también acá, trazaremos nomás aquí. Bueno, con fines didácticos, antes, esta corriente de emisor lo voy a anotar acá. Y de emisor igual a 10 miliamperios, digamos. Y vamos a tener acá parábolas de disipación de potencia, ¿no? Que el fabricante me va a entregar. Esta región sería la región de potencia máxima, me va a decir, ¿no? Potencia de disipación máxima, al cual no debo llegar, ¿no? No se debe llegar, y va a ser el producto de I de colector por voltaje colector base. La corriente de salida por voltaje de salida, ¿no? La disipación de potencia se va a calcular aproximadamente con ese producto, ¿no? Que existen cálculos más exactos. Entonces, esas serían las curvas características de entrada y de salida de un transistor.
debemos conocer estas curvas características. Con estas curvas características de entrada y de salida se diseñan los amplificadores basados en transistores bipolares. Para cada transistor vamos a tener una curva característica de entrada y de salida. ¿Alguna consulta con relación a este análisis que estamos realizando? Voy a dejarles con esta imagen por unos 2 minutos como máximo para que tomen sus apuntes y realicen preguntas. Estas curvas características, reitero, vamos a utilizar en el diseño de amplificadores basados en transistores unipolares. Esto es para la configuración base común. Para la configuración emisor común vamos a determinar otras curvas características similares. Va a ser el objeto de estudio del siguiente. A continuación, ¿no? Vamos a estudiar la configuración emisor común. En la configuración emisor común vamos a seguir un procedimiento similar. Vamos a mostrar los circuitos base para la polarización, la ecuación del transistor para la configuración emisor común y las curvas características de entrada y salida. Como hemos indicado, solo vamos a describir las configuraciones emisor común y base común. Y con esas dos configuraciones vamos a hacer todo el estudio de los transistores unipolares. Preguntas. Bueno, ya estamos pasando la 1 de la tarde. Vamos a hacer la pausa respectiva, el break, y vamos a retornar aproximadamente en 45 minutos. En 40 minutos a las 13:10, digamos que es. Entonces, 13:50